capacidad de los fosfágenos o puedes trabajar la potencia de los fosfágenos. Siempre tener en cuenta que los aspectos vinculados a la mejoría de la capacidad están apuntando principalmente a las reservas energéticas de ese sustrato energético, y lo que apunta a la potencia está relacionado con la síntesis de enzimas para favorecer la velocidad de las reacciones químicas a lo largo de ese sustrato energético. ¿Sí? Entonces, obviamente, en todo lo que sea, por ejemplo, velocidad máxima, que es all out a máxima velocidad, bueno, va a ser predominante la utilización de la fosfocreatina, pero a medida que vaya aumentando en duración, esas reservas de fosfocreatina van a empezar a bajar y va a empezar a aumentar la predominancia, digamos, de la glucólisis por sobre la fosfocreatina. Pero al ir gastando cada vez más fosfocreatina y las reservas ir disminuyendo, como proceso de supercompensación va a tender a generar un aumento en las reservas. Entonces, por eso los trabajos más extensivos de la zona láctica lo que buscan es mejorar la capacidad de este sistema. En cambio, los trabajitos más cortitos y con pausas más largas, lo que buscan es potenciar la capacidad enzimática de generar una alta tasa de utilización de los fosfágenos por unidad de tiempo. Y lo mismo, el mismo concepto similar con el resto de las zonas. Acá obviamente lo que vamos a buscar es que haya más glucógeno muscular, y acá lo que vamos a buscar es más potencia láctica, o sea, más capacidad de las enzimas glucolíticas de trabajar a mayor velocidad o mayor capacidad de degradación de la glucosa por unidad de tiempo. Bien, entonces cada una de las zonas apunta más o menos a lo mismo. Después de eso, tenemos los métodos, que ya los habrán visto con Pablo. ¿Sí? Acá yo no me voy a meter en cada método porque ya los vieron, sino simplemente la idea es ubicar, o sea, juntar materias. Y ustedes vayan viendo los aspectos fisiológicos, cómo inciden sobre los aspectos del punto de vista del entrenamiento. Entonces teníamos métodos interválicos extensivos largos, más para mejorar umbral, métodos extensivos medios, más para mejorar VO2, intensivos cortos, que son dentro acá en lo que sería más extramitocondrial, y el método de SIT, que es el de alta intensidad, digamos, el de máxima intensidad, con pausas largas. Y después tenemos los famosos HIIT, que son trabajos intermitentes, junto con el RCA que hablamos la vez pasada, que también son trabajos intermitentes. Entonces podemos dividir en métodos fraccionados, interválicos e intermitentes, ¿sí? Que apuntan a mejorar o la capacidad o la potencia. Si bien, ojo, acá están puestos así porque es una representación gráfica, ¿no? Pero este extensivo largo también puedes trabajar a intensidades mixtas extensivas. O sea, está puesto así como una herramienta pedagógica, didáctica, ¿sí? No es que es taxativamente dividido en esas zonas. Entonces, bueno, vamos a meternos un poco más sobre la parte de los intermitentes. ¿Bien? Los ejercicios de modalidad intermitente. Bueno, es un tipo de trabajo fraccionado. Eso no estamos descubriendo América, es fácil de darse cuenta. Vos tenés trabajos y descansos, trabajos y descansos. Esa es una modalidad de trabajo básicamente fraccionado. Lo que tiene de interesante es que a vos lo que te permite es alternar esfuerzos de alta intensidad, principalmente relacionados más con la zona de VO2, ¿no? Un poquito por debajo, pero sobre todo por encima, en donde ya tiene un componente más láctico, digamos, en líneas generales, o sea, en el concepto general, y obviamente mucho más en el concepto del trabajo continuo, con recuperaciones o fases de recuperación que pueden ser activas o pasivas. Si son activas, por lo general son de baja intensidad. Son actividades que tienden a disminuir mucho en la intensidad del trabajo, o directamente a trabajos pasivos. Pero esa es la característica principal: alternar esfuerzos de alta intensidad con esfuerzos de recuperación pasiva o recuperación activa de baja intensidad. Lo interesante es que los tiempos de trabajo, a diferencia del interválico, los tiempos de trabajo son menores a un minuto y las pausas también son menores a un minuto. ¿Eh? Uno puede decir, bueno, pero a ver, en el interválico, un método interválico intensivo, vos podés hacer trabajos menores a un minuto, pero también son trabajos menores o incluso un poco mayores a un minuto. Pero lo que siempre difiere es que la pausa en los interválicos siempre es mayor a un minuto. Y acá es donde tenés la gran diferencia, porque en esa diferencia de que las pausas sean menores a un minuto es lo que modifica la respuesta funcional
de las reacciones químicas, o sea, de las rutas metabólicas que va a ir tomando el cuerpo para ir asimilando el trabajo a realizar. ¿Bien? Generalmente los tiempos de trabajo suelen ir de 20 segundos, 30 segundos, ¿no? Mientras que sea por debajo de un minuto, se lo considera intermitente. Pero por lo general puede ser 20 segundos, 30 segundos, puede ser 5, 10, 15, ¿no? Como ustedes ya seguramente saben. Seguido por pausas menores a un minuto. Siempre las pausas van a ser menores a un minuto. Y la densidad entre una cosa y la otra es lo que, como les decía recién, es lo que le va a marcar el rumbo, digamos, de los procesos de, de predominio de un sistema energético por sobre otro, o de los trabajos más orientados hacia la potencia, que es el objetivo principal de este sistema energético, de este metabolismo, perdón, de este método de entrenamiento, con relación a la capacidad. ¿Sí? Por ejemplo, las pausas suelen ser, o la densidad suele ir de 1,5 o 2,1, como lo quieren poner, 1,5 a 1,3. ¿Sí? Entonces, 10 por 5 sería 1,5 o 2 por 1. 10-10 sería 1,1, 10-20, 1,2 y 10-30, 1,3. ¿Sí? Entonces, seguramente lo conocen. Lo interesante es que te permite incrementar o mejorar el consumo de oxígeno, porque se trabaja principalmente en zona de VO2 o por encima de la zona de VO2, y ya se ha demostrado que hace muchos años que trabajar por encima del hito fisiológico que vos quieras mejorar lo arrastra y lo mejora. ¿Sí? Bueno, o sea que vos estés trabajando por encima de esa zona. Entonces, permite mejorar el consumo máximo de oxígeno y trabajar durante más tiempo zonas de alta intensidad, obviamente en relación a un trabajo continuo, ¿no? Que no se podría sostener en ese mismo periodo de tiempo. ¿No? Mejora la potencia aeróbica, que sería el representante, digamos, del VO2, y el rendimiento de trabajos repetitivos a alta intensidad y corta duración. Esas son un poquito las características general, digamos, del ejercicio de modalidad intermitente. Como dijimos, no son iguales, el interválico y el intermitente. Lo único que tienen igual es que los dos son trabajos fraccionados, ¿no? Pero son formas diferentes de trabajar una modalidad fraccionada. El intermitente son trabajos de VO2 o por encima. El interválico se puede trabajar a intensidades más bajas, ¿eh? Se puede trabajar en zona de umbral, como les dije, el interválico extensivo largo es para mejorar el umbral del lactato. Em, En cambio, los intermitentes se trabaja del 90% del VO2 para arriba. No, no se trabaja más abajo de ese porcentaje. O sea, se puede trabajar más abajo, pero la realidad es que está hecho para trabajarlo del 90% para arriba. Los tiempos de trabajo son menores a un minuto. Los tiempos de trabajo en el interválico pueden ser menores a un minuto, pero también pueden ser mayores a un minuto. O sea que no exclusivamente como en el intermitente son menores a un minuto. Las pausas siempre son menores a un minuto en el intermitente y las micropausas, ¿no? Son menores a un minuto en el intermitente y los interválicos, las pausas siempre son mayores a un minuto. Los trabajos de fraccionado intermitente. Eso hace que en las pausas, en las combinaciones entre trabajo y pausa, la estimulación vaya más hacia la periferia, en el caso de los intermitentes, ¿tá? Mejore la activación muscular, que mejore la vascularización hacia el músculo periférico, que mejore el consumo de oxígeno a partir de la biogénesis mitocondrial, que mejore en función además hacia lo periférico. Más allá que obviamente lo central trabaja, porque si no, es imposible que le llegue oxígeno y nutrientes, eso es obvio, ¿no? Pero el condicionamiento principal está dado más hacia la periferia. ¿Sí? Y va a depender del tiempo de trabajo y la duración del trabajo y la duración del descanso, si es más hacia la activación muscular o si es más hacia la activación metabólica. O sea, trabajos más largos dentro de ese minuto van a incidir más sobre los requerimientos energéticos vinculados a sostener un trabajo, un bloque más largo. En cambio, trabajos más cortitos, el sujeto va a tener que frenar y arrancar más veces en el mismo tiempo, en el mismo minuto, supongamos, por lo cual va a tener un componente mayor de la activación muscular. ¿Sí? En cambio, los interválicos suelen ser más trabajos vinculados al componente central. Esto, igual que el anterior, no es que las piernas no se mueven, también se mueven, también va a tener capilarización, va a tener todo,
pero como tiene que ser sostenido durante una distancia mayor, el componente central suele ser el más estresado, digamos. En el intermitente se suele utilizar más para los deportes de situación, ¿eh? Por la característica. En realidad ningún deporte de situación es intermitente, realmente, pero tiene esta característica de arrancar y frenar, ¿sí? Es un trabajo fraccionado, digamos. En cambio, el interválico tiene menor reproductibilidad, porque las distancias a recorrer en los interválicos son más largas. Entonces, quizás en un fútbol nunca haces 200 metros seguidos, 400 metros seguidos, pasada de 1000. Nunca lo haces. Sí, lo que te importa quizás es estimular en una determinada zona metabólica, pero el aspecto mecánico de la generación de fuerza y del gesto mismo no se condice con lo que después va a pasar en los deportes de situación. Lo cual no quita que no sea un elemento importante a realizar. Las distancias de trabajo en intermitentes son más cortitas, ¿no? Aparte se suele meter cambio de dirección, entonces cada bloque suele ser más corto. En cambio, las distancias en los interválicos son más largas, ¿no? Y por lo general es lineal, no es con cambio de dirección, ¿no? Entonces, son métodos diferentes, uno no es mejor que el otro, tienen características diferentes y apuntan a cosas diferentes, ¿no? La cuestión es conocerlos, obviamente, esto lo habrán hablado con Pablo largo y tendido, este, pero bueno, la idea es conocerlos y entender la diferencia. Nosotros vamos a meter más en la parte fisiológica. Entonces, tenemos un bloque de trabajo y un bloque de pausa. Tanto uno como el otro, los dos son menores a 1 minuto. La intensidad va a estar dada entre el 90 y el 120% de la velocidad asociada al VO2. Eh, Quizá la intensidad, esto se los pongo más de referencia bibliográfica, de poner del 120% y va a depender mucho de la velocidad máxima que tenga el sujeto, que después lo vamos a ver, que es un concepto que se llama reserva anaeróbica. Pero más o menos andamos en estos rangos, ¿sí? Entonces, las pausas son menores a 1 minuto, las densidades 2,1 o 1,5, de 1,1 a 1,3, eso en relación a trabajo-pausa, ¿no? Si los trabajos son menores a 10 segundos, o sea, el trabajo este que está en rojo es menor a 10 segundos, se recomienda hacer una pausa más pasiva. Si los trabajos son mayores a 30 segundos, se recomienda hacer una pausa más activa, principalmente por la acumulación de sustancias que se van generando producto del metabolismo energético dentro de las células, ¿ah? Entonces, al hacer una pausa activa, favorece la utilización de determinadas sustancias químicas que van a favorecer la salida de sustancias de desecho desde la célula muscular o la incorporación misma de esa sustancia de desecho a las mitocondrias para favorecer el proceso de obtención de energía en el periodo de pausa. El volumen total a sumar tendría que estar entre 20 y 30 minutos, pero recuerden siempre que esos 20 o 30 minutos nunca va a ser todo el tiempo en la misma zona, sino que es una fracción de ese tiempo, porque a lo largo, por ejemplo, de este tiempo que tú estás acá, tu consumo de oxígeno no va a subir de golpe, ¿eh? A ver, vamos a buscar una para anotar, a ver si tenemos lapicito. Acá tenemos lapicito, pero vamos a cambiar de color. Entonces, si nosotros arrancamos una entrada en calor. Entonces, tu consumo de oxígeno estará por acá. Pero cuando arranca el trabajo, y este trabajo, supónganse que tiene 20 segundos, tu consumo de oxígeno no hace así, no sube de golpe el consumo de oxígeno, sino que va a ir subiendo progresivamente. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, la realidad es que si la zona de VO2 arranca acá, vos estás esta fracción nada más en esa zona. Esta fracción no estás, porque es el tiempo que te tomó llegar. Después le metes una pausa, esto empieza a bajar, y depende de la duración que tenga esa pausa, va a seguir bajando más o va a bajar menos. Entonces la relación entre trabajo y pausa va a ser importante para que vos en el siguiente bloque, ¿sí? Bueno, en el siguiente bloque estés más tiempo porque bajó menos. Entonces estás más tiempo en esa zona de B2. Pero nunca estás el tiempo completo, el 100%, sino una fracción de ese tiempo. ¿Sí? Vamos a borrar esto. Ahí está. Muy bien. Y acá está lo interesante, porque lo interesante es la característica que te brinda la interacción entre ese trabajo y pausa. Es diferente al método interválico, ¿sí? Y la repercusión que tiene en el metabolismo.
Y esa interacción se la puede analizar en función a un concepto que es el concepto de inercia metabólica. ¿Sí? Inercia, ustedes saben, es la capacidad que tiene un objeto de mantenerse en reposo o en movimiento hasta que venga una fuerza, etcétera, que lo modifique. Bueno, acá es algo parecido. ¿No? Las reacciones químicas, todas las, las rutas metabólicas tienen cierta inercia. O sea, necesitan ciertos estímulos para arrancar y después necesitan ciertos estímulos para frenar. ¿Sí? O sea, no es que frenan de golpe y arrancan de golpe, ¿sí? Sino que tienen un tiempo donde van arrancando y un tiempo donde tienen que ir frenando. ¿Sí? Es como si ustedes tuviesen un vaso con agua, ¿no? Y el vaso con agua, tiran el agua sobre la mesa. Entonces, cuando el agua cae sobre la mesa, el agua no se queda quieta de golpe, sino que el agua va discurriendo a lo largo de la mesa y de a poquito se va frenando. Bueno, eso es una inercia. Bueno, lo mismo le pasa al metabolismo. La cuestión es que en esa inercia nosotros combinamos el tiempo de trabajo para acelerar los metabolismos. Y en los descansos, progresivamente esos metabolismos tenderían a ir frenándose, pero va a depender de la longitud de esa pausa que vos le des más posibilidad o menos posibilidad de ir frenándose. Si se van frenando, puede modificarse el sustrato energético que se sigue utilizando en la siguiente. Ahora, si no se llegan a frenar, se puede modificar otro sustrato energético y utilizar otro tipo de nutriente o combinar con otro tipo de nutriente para poder seguir haciendo el esfuerzo físico. Entonces, en definitiva, esa interacción entre trabajo y descanso es probablemente el elemento esencial que te brinda la posibilidad de mantener cierta intensidad del trabajo a más ritmo de lo que podrías hacerlo en forma continua, obviamente, e incluso en forma interválica. Entonces, la inercia metabólica lo que describe, en definitiva, es ese tiempo que requieren las reacciones químicas o bioquímicas dentro de la célula muscular para ajustar su velocidad del metabolismo en función a las dinámicas enzimáticas. ¿Eh? O sea, qué sustratos energéticos o qué activación hormonal, porque acuérdense que los trabajos de intensidad elevada van a aumentar los niveles de adrenalina, van a aumentar los niveles de hormonas tiroides, van a aumentar los niveles de noradrenalina, van a aumentar los niveles de glucagón y va a aumentar seguramente puede aumentar los niveles de otras hormonas que potencien o inhiban las acciones enzimáticas. Entonces, esa inercia metabólica lo que te va a ir marcando es la capacidad de trabajar con un sustrato energético, con otro sustrato energético, y la posibilidad o no de ir acumulando productos de desecho dentro del bloque completo de trabajo. Entonces, el concepto de inercia metabólica que estamos hablando, en definitiva lo que hace es destacar la capacidad de las distintas enzimas, que en definitiva son las que van a ir regulando el metabolismo, para responder de manera más instantánea posible a los cambios de ese entorno celular que se está siendo sometido a un estrés metabólico. ¿Se acuerdan que hablamos del estrés metabólico en la primera clase? La implicancia que tenía el estrés metabólico, el estrés mecánico, el estrés químico, el estrés eléctrico en la célula y su activación o inhibición en los productos de adaptación. ¿No? Entonces, esos cambios que se van a ir dando a lo largo de los procesos metabólicos van a ir generando la activación, por ejemplo, genética, para permitir un proceso adaptativo, por ejemplo, aumentando la MPK, aumentando la PGC1 alfa, aumentando los genes que favorecen la biogénesis mitocondrial, por ejemplo, o que favorecen los procesos de angiogénesis a nivel periférico muscular, o permitiendo el incremento en los genes que favorecen la síntesis de proteínas de membrana, que forman parte de la bomba de sodio y potasio, o de la bomba de calcio, para permitir la redistribución y una buena cinética del calcio y el equilibrio eléctrico de la célula. Todo eso se va a ir dando a partir de la acción enzimática. Y esa acción enzimática se va a ir dando a partir de qué intensidad vos le pongas al trabajo, qué duración le pongas al bloque de trabajo y sobre todas las cosas, qué duración y actividad le pongas al bloque de descanso, a esa micropausa.
La regulación alostérica que habla sobre, esto también lo habíamos visto, sobre la capacidad de regular las distintas rutas metabólicas, o sea, en función a la aparición, por ejemplo, de hidrógenos derivados de la ruptura de la glucosa, bueno, ese aumento de hidrógeno lo que va a provocar es una inhibición de la ruta glucolítica, ¿tá? Entonces va a disminuir la acción de esa ruta metabólica y por lo tanto va a disminuir la capacidad de trabajo dentro del proceso glucolítico y va a tender a potenciar el proceso mitocondrial. Entonces, dependiendo de qué sustrato energético se vaya encontrando en mayor predominio dentro de la célula muscular, producto del desequilibrio que vos estás generando con la rutina de entrenamiento, va a terminar generando una mayor, una menor acción sobre las distintas fuentes energéticas. ¿Sí? Y siempre tener en cuenta esto, ¿no? O sea, que la carga de entrenamiento va a marcar el proceso de adaptación, ¿no? Eso es interesante tenerlo en cuenta. Esa carga externa que nosotros dosificamos y armamos va a tener una repercusión en una carga interna orgánica del cuerpo, ¿sí? Y entre la duración del trabajo y la macropausa y la micropausa va a ser si yo apunto más a capacitar al sistema energético o a potenciar ese sistema energético. Entonces, fíjense este trabajito. Acá lo que tenemos es un grupo de personas que hizo sprint, ¿no? Durante 30 segundos, el trabajo era de 30 segundos, y había recuperaciones diferentes. Recuperaciones de 30 segundos también, o sea, 1 y recuperaciones de 2 minutos, ¿no? Entonces, hicieron 5 sprints, entonces fíjense, el gris oscuro, digamos, recuperó más tiempo. Al recuperar más tiempo, fíjense cómo la potencia, entonces la potencia, medida en joules, prácticamente no se modificó, ¿no? Porque la recuperación de 2 minutos lo que permitió es que todas aquellas sustancias químicas derivadas del proceso de metabólico de la glucólisis producido durante la carrera puedan ser eliminados de la célula o puedan ser desafectados de esa célula, permitiendo que a la siguiente serie se pueda mantener la potencia, o sea, la capacidad de resintetizar ATP por unidad de tiempo. En cambio, cuando las pausas fueron de 30 segundos, fíjense cómo el sujeto progresivamente iba bajando su potencia a medida que iban avanzando. ¿Qué sucedía? Que esa pausa no le permitía al sujeto sacar, eh, sacar el componente, digamos, de desecho derivado de la ruptura de los enlaces químicos vinculados a la fuente energética que utilizó para hacer los sprints estos de 4 segundos, ¿sí? En bicicleta era. Entonces, fíjense cómo fue bajando su potencia muscular y se encontraron diferencias significativas entre descansar 2 minutos y descansar 30 segundos, ¿sí? O sea, eso lo sabemos todos lo habrán sufrido alguna vez. La cuestión es, bueno, comprender que las pausas con relación al mismo tiempo de trabajo es un componente fundamental para, en este caso, sostener una misma potencia, cosa que no lo podrías hacer en el caso de tener pausas tan cortas, lo cual lo podrías entrenar y tenderías a generar procesos adaptativos vinculados a mantener una mayor tolerancia del trabajo muscular en función a el aumento, digamos, de sustancias derivadas de estos 4 segundos de sprint a máxima velocidad con pausas más cortas. ¿Sí? Entonces, inercia metabólica lo que refleja es la transición entre los estados enzimáticos eh, que alcanza hasta alcanzar ese equilibrio dinámico, o sea, que la ruta metabólica vaya generándose y que se vayan activando o inhibiendo las acciones vinculadas a la síntesis de ATP por unidad de tiempo que a vos te mantengan la potencia del trabajo. Lo que va a impactar, como le puse acá, directamente en la eficiencia y el flujo de las rutas metabólicas en las situaciones de cambio, como pueden ser el inicio del ejercicio o el estrés metabólico resultante de la sesión de trabajo. ¿Sí? Bueno, acá tenemos un trabajito que quizás lo conocen, es viejo, pero más allá de que sea viejo, está bueno, está bien armado, está bueno, digamos, como elemento para comprender la diferencia, obviamente, entre trabajar a intensidades por encima del VO2 de forma continua con relación a la forma fraccionada y dentro de esta fraccionada la interválica.
Entonces, este trabajo lo que hizo fue medir niveles de lactato, trabajando con diferentes tiempos de trabajo, manteniendo siempre una densidad 1:1 y con diferentes velocidades, ¿sí? O diferentes intensidades. Entonces el sujeto agarró y les hizo hacer un trabajo al 100% de la velocidad aeróbica máxima, de 10×10, 20×20, 30×30. Y midió niveles de lactato. Entonces encontraba que en función al antes y al después, si encontraba una diferencia menor a un determinado valor, lo consideraba como que no aumentaba, como que era aeróbico. Si esa diferencia aumentaba de cierto criterio, le decía que era moderadamente o suavemente lactácida. Y si aumentaba mucho más, se decía que era fuertemente lactácida. ¿Sí? Entonces, fíjense, trabajo del 100%, 10×10, 20×20, 30×20, 30. Y no encontraba incrementos importantes de los niveles de lactato. Lo cual, si ustedes recuerdan la gráfica que pusimos al principio, si yo estoy trabajando al 100%, estoy en zona, en el techo, digamos, de la potencia aeróbica, estoy en zona mixta. Y si se acuerdan, abajo estaba el cuadro grande con los sustratos energéticos y la glucólisis era predominante. Y siempre que haya glucólisis va a haber lactato, porque es el elemento, el producto final, digamos, de la glucólisis. O sea que siempre va a haber, o siempre tendría que haber. La cuestión es que, fíjense cómo con estos tipos de trabajo prácticamente no encontró una alta cantidad. ¿Sí? Subió un poquito al 105 y 10×10, 20×20 y 30×30 apenas empezó a aumentar. ¿Sí? Le subió un 5% más, o sea, al 110, 10×10 quedó prácticamente igual que el anterior. Ya 20×20 ya empezó a encontrar niveles más altos, principalmente porque estaba, obviamente, a más intensidad, pero porque el tiempo de trabajo era más largo, era el doble, ¿no? Y más allá que la pausa también sea el doble, acá lo que sucedía es que en este doble de tiempo de trabajo, al sostenerlo durante el doble de tiempo, la glucólisis cada vez era más presente. Y bueno, obviamente 30×30, más allá que la pausa sea mayor, estos 30 segundos son los que provocan que durante un periodo más largo de tiempo, para sostener una mayor intensidad de trabajo, vos necesites resintetizar lo más rápido posible, obviamente, los niveles de ATP para mantener esa tasa de velocidad y por lo tanto, una de las fuentes principales para sostener en este tiempo es la glucólisis. Entonces ahí sí la glucólisis empezó a ser cada vez mayor y más importante. Y recién al 115%, recién 20×20 y 30×30, empezó a encontrar que también era mucho más lactacidad con relación a las anteriores. Pero ninguno de estos resultados, vos lo encontrás, bueno, salvo 20×20 y 30×30, estos que son en rojo, ninguno de estos resultados vos lo encontrarías es un trabajo interválico, de más duración. O sea, en un trabajo interválico, por más que la pausa sea más larga, vas a encontrar niveles de lactato elevados, corriendo al 110, al 115, al 105, incluso al 100. Porque vos le das más tiempo, porque los trabajos son más largos, y ni te cuento si es continuo, más largos dentro del el intervalo, digamos, de trabajo. ¿Sí? Entonces, esto es un trabajo interesante, está bueno, es lindo, porque te da una idea de cómo se van modificando los sustratos energéticos a partir de la relación entre trabajo y descanso y a partir de la intensidad de trabajo. Podemos decir que del bloque del gráfico que vimos antes, con los trabajos intermitentes, se corre más para la izquierda, o sea, los, los incrementos, digamos, de los niveles de lactato, lo que sería el estado estable de lactato que dice Vilat, se corre, digamos, más cercano del VO2. Entonces, es como que por todo el proceso metabólico se traslada hacia la derecha. ¿Bien? A su vez, cuando aumentamos el tiempo de pausa, pero, o sea, en el anterior lo que tenían era 1:1, ¿sí? O sea, mismo tiempo de trabajo, mismo tiempo de pausa. Ahora, ¿qué pasa si yo aumento el tiempo de pausa? O sea, hago 10×10, es el de base, digamos. Hago 10×20 y 10×30, o sea, le aumento los tiempos de descanso, o sea, le bajo la densidad. Lo que sucede es que lo que va a provocar es que se trabaje a un valor porcentual de VO2 más bajo. ¿Qué significa? Cuando vos le empezás a bajar los tiempos de, perdón, cuando vos le empezás a aumentar los tiempos de recuperación,
el valor porcentual desde el punto de vista fisiológico del organismo tiende a bajar en relación al consumo de oxígeno. ¿Sí? Entonces, cuando están iguales, se trabaja, o sea, la repercusión fisiológica va a ser la de los 10 segundos. Pero a medida que le vas agregando más tiempo de recuperación, proporcionalmente va a ir bajando la intensidad al cual es sometido ese organismo. ¿Sí? Entonces, a menor recuperación, los esfuerzos posteriores se inician a un nivel más alto debido a la cinética del consumo de oxígeno. Bien, entonces va a cambiar. O sea, el sujeto va a sentir que el trabajo es más fácil, más simple. Si le incrementas el tiempo de trabajo y disminuye la pausa, o sea, al revés, hace 30 por 10, por ejemplo, o 20 por 10, el costo metabólico se va a incrementar a medida que la misma intensidad, por lo cual va a ser mayor la percepción del esfuerzo. O sea, si vos haces 20 por 10, el sujeto va a requerir un mayor costo energético con relación a si haces al revés, 10 por 20. ¿No? Entonces, si vos haces 10 por 20, el valor de VO2 al cual estás trabajando en la repercusión va a tender a bajar. En cambio, si vos lo haces al revés, la repercusión del costo energético que va a tener el sujeto va a ser más alta. Por lo tanto, la percepción subjetiva del esfuerzo del sujeto va a ser más alta. ¿Sí? Bien, y ahora vamos a ver la parte de la evaluación. ¿Sí? Cómo evaluar el esfuerzo intermitente. Bueno, tenemos varios testeos. ¿Sí? Nosotros vamos a ver algunos que son quizás los más conocidos, que son los famosos test yo-yo, ¿no? Yo-yo test de resistencia intermitente y el yo-yo test de recuperación intermitente. ¿Sí? En realidad los que más se conocen son el yo-yo de resistencia, el que sería como el Kuznavet, ¿sí? Que es más para cuantificar el valor de VO2, ¿eh? Que en realidad a la hora de compararlos es mucho mejor el Kuznavet que el yo-yo de resistencia, en relación a la relación que tiene con el valor de VO2. Pero los de intermitente, que son también parte del mismo paquete de evaluación, son bastante utilizados, sobre todo el de recuperación intermitente más que el de resistencia intermitente. ¿Sí? Y después tenemos el test de 30-15, que vendría a ser el más nuevito dentro de los test de modalidad intermitente. Bueno, vamos a arrancar con los de yo-yo. Entonces tenemos recuperación y resistencia, los dos intermitentes, ¿no? ¿Qué tiene diferente? Bueno, la altura de las columnas marca la intensidad. ¿Sí? Esta es la altura de la columna. Esta sería la velocidad. Y esta es la cantidad de estadios que tiene. Entonces, el de resistencia obviamente es el rojo, es más largo, por eso de resistencia. Y la columna es más baja, o sea que corre más tiempo pero a menos velocidad. Y el de recuperación intermitente lo que tiene es que es más corto, pero porque corre a más intensidad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el de recuperación vos arrancás con una velocidad de 10 kilómetros por hora. En el de resistencia con 8 kilómetros por hora. ¿Sí? 8 kilómetros por hora es la velocidad estándar de cualquier estero. Ya 10 kilómetros por hora por lo general es más alto. El trabajo es en una distancia de 20 metros, luego tenés que hacer ida y vuelta, o sea, son 2 de 20, o sea, son 40 metros, con un cambio de dirección. ¿Sí? Y en el caso de la test de recuperación, vos tenés 10 segundos de descanso entre cada ida y vuelta, y en el caso de resistencia, obviamente, porque como lo que busca es resistencia, la pausa es más corta, entonces son de 5 segundos. Entonces vos vas a venir y descansás 5 segundos. Vas a venir y descansás 5 segundos. En el de resistencia, el de recuperación intermitente, vos vas, venís más rápido y recuperás 10 segundos. ¿Eh? Y como les dije, la cantidad de niveles es más chiquita en el de recuperación que en el de resistencia. Entonces son dos protocolos similares en cuanto a la distancia, ida y vuelta, pero diferentes en cuanto a la velocidad, a la cantidad y a la pausa de recuperación. Entonces, el de resistencia evalúa la capacidad de resistir al ejercicio intenso repetidamente en un periodo largo de tiempo, ¿no? Es básicamente lo que busca. Entonces vos vas, estás acá, vas, volvés, descansas. Vas, volvés, descansas. El descanso es caminando y se coloca un conito a 2,5 metros del cono donde salís. Entonces el sujeto sale de acá. Corre, corre y camina. Uy, perdón.
Corre, corre y camina. Esta marcha es de 5 segundos. Entonces corre, corre, camina. Corre, corre, camina. ¿Sí? Vamos. Lo que tiene interesante estos yo-yo, que no lo tiene el Kuznavet en el caso de resistencia, es que tiene dos niveles. Esos dos niveles lo que te permite es trabajar de manera diferente en función al nivel del deportista o el alumno que tengas. Entonces, si tenés un sujeto que tiene un buen nivel de resistencia, bueno, te conviene directamente arrancar con el nivel 2 porque el nivel uno quizás es demasiado lento y le toma mucho tiempo agarrar velocidad para el nivel que tiene. Eso es lo que tiene de bueno, que tiene dos niveles, ¿no? Al tener dos niveles, bueno, vos podés especificar más e ir más directo, digamos, al grano y no hacerle toda la parte previa donde la velocidad es media lenta. De cada uno de los testeos, siempre por lo general es igual, le avisa la primera vez que el sujeto no llega a la marca, tanto sea la marca de cambio de dirección como la marca de finalización, no llega al mismo tiempo que suena la señal sonora. No llega la primera vez, se le avisa. Si a la siguiente inmediata llega, sigue el testeo. Si a la siguiente inmediata tampoco llega, se corta el testeo. ¿Sí? Y se toma como velocidad final la del último estadio que hizo completo. ¿Sí? Siempre son iguales los testeos. Entonces vos lo que tenés es una tablita, ¿no? De las velocidades. Entonces vos tenés el nivel de trabajo que el sujeto está realizando. Tenés el espacio, obviamente, el espacio de 20 metros, el total acumulado, el tiempo de trabajo y lo que te interesa es esto, que es la velocidad. La velocidad del último estadio que completó. ¿Sí? No la velocidad donde terminó, sino del último que completó el renglón completo. ¿Sí? ¿Bien? Y con esa velocidad, pues, es la que utilizas para planificar, que es el momento en donde vos encontraste el quiebre entre la capacidad de demanda metabólica del organismo y la capacidad de oferta que tiene la célula muscular de proveer de energía por unidad de tiempo a esa intensidad. De todas maneras, el de resistencia intermitente se suele usar menos, ¿no? No es que sea malo, sino que se suele utilizar menos. El que más se suele utilizar es este, que es el de recuperación intermitente. La recuperación intermitente, como les dije, tiene una mayor intensidad, características similares en cuanto al ida y vuelta, o sea, vos arrancas acá, vas, volvés, y acá el descanso es del doble del tiempo, o sea, de 10 segundos. Entonces, la otra marca la tenés a 5 metros. Entonces vas, venís y caminas 5 metros, ta, 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 de todos son 10 segundos, vas, venís, caminas. Vas, venís y caminas. Es fraccionado el trabajo. ¿Eh? Combina velocidad con marcha. Y de todas maneras también tiene lo que tiene interesante, que tiene dos niveles. Cada nivel obviamente arranca a velocidades diferentes. Acá arrancas a 10 y acá arrancas a 13. Acá lo que le puse es la referencia. Vos para hacer los 40 metros, o sea, ida y vuelta con un cambio de dirección, tenés 14 segundos y medio. Y en el nivel 2 tenés 11 segundos para hacer ida y vuelta. Obviamente requiere una buena entrada en calor, una familiarización con la prueba. Si vos haces esto sin familiarizarte con la prueba, va a salir cualquier cosa, porque al principio el sujeto no va a saber a qué velocidad ir, va a llegar antes, va a llegar después, o sea, va a tardar. La idea es que primero lo pruebe, vea cómo se hace el testeo y recién después se lo evalúa. ¿Sí? También es con señal sonora y se corta al mismo nivel. O sea, cuando por dos veces seguidas no alcanza el valor de velocidad al ritmo del testeo, primero se le avisa y si la siguiente consecutiva directa tampoco lo alcanza, se corta el testeo y se toma como velocidad final la última que hizo técnicamente bien. Es un test fácil dentro de todo de tomar, no necesitas tanta distancia, más allá que necesitas estos 5 metros aparte, pero es un test bastante fácil de realizar. Y después tenés lo mismo, tenés una tabla y dentro de la tabla tenés los distintos niveles que estuvo haciendo y dentro del nivel, pum, te dice la velocidad en metros por segundo que alcanzó. Entonces una vez que vos tenés la velocidad en metros por segundo, sabés
cuál es el punto de quiebre en donde el sujeto a niveles altos de velocidad, con pausas estándar, porque la pausa siempre es la misma, el sujeto quebró, o sea, su metabolismo ya no le permitió seguir manteniendo esa tasa de producción de energía, digamos, por unidad de tiempo. Y es ahí donde vos te interesa más trabajar, porque eso es el lugar donde el sujeto tiene que ir mejorándolo y optimizándolo. Entonces, en definitiva, esa sería la velocidad asociada al test de resistencia, de recuperación intermitente. ¿Sí? Y con esta velocidad después se plantean los trabajos. De todas maneras, lo que pueden encontrar en la bibliografía es fórmulas para predecir el VO2. No es un test de VO2. ¿Sí? O sea, ninguno de estos test que le estoy diciendo es un test de VO2. Tampoco es un test de velocidad aeróbica máxima. ¿Sí? Es test de velocidad asociado al trabajo intermitente. ¿Sí? Tengan en cuenta que la velocidad que el sujeto realiza a lo largo de la prueba es una velocidad promedio, porque el sujeto tiene una fase de arranque, una fase de freno y una fase de velocidad estándar, digamos, ¿no? Que es el periodo que está ahí entre que arrancó y frenó. Entonces, no se puede comparar a la velocidad que vos podrías hacer en un test donde vos corres linealmente en una pista o en una cinta, donde no tenés ni que frenar ni que arrancar. Entonces, es una velocidad promedio el estadio final. ¿Tá? Entonces, son test para estimar VO2. No está hecho para eso. ¿Tá? Son test para tener velocidades de carrera en los trabajos intermitentes. Solamente para eso. Bueno, no es poco. De todas maneras, van a encontrar trabajo de investigación que tiene buena validez para estimar cuál sería el valor de VO2. Pero no confundan con que es un test de VO2. ¿Bien? Entonces, cada testeo tiene su fórmula. ¿Sí? Entonces, acá, por ejemplo, esta es la que les pongo, que esta es la del nivel 1 del recovery, o sea, de recuperación intermitente. ¿Sí? Fíjense que todas las fórmulas son similares a lo que hicimos en la clase presencial. Es una ecuación de regresión, donde vos tenés una pendiente por la variable, que es la cantidad de distancia alcanzada, más una constante. ¿Sí? Entonces vos resolves la ecuación y te va a dar el valor estimado de VO2. Si no, también suelen tener tablas, ¿no? Donde dice, bueno, llegaste a tal nivel, tenés tal VO2. Es la misma tabla, es la misma ecuación hecha en una tabla. ¿No? Esto para el nivel 1 y esto para el nivel 2. ¿Sí? Pero la realidad es que el valor que te dé acá poco tiene validez, es una variable fisiológica, pero bueno, vos no le vas a decir corre a, yo qué sé, a 45 mililitros por kilogramo por minuto, porque no va a poder hacer eso. O le decís por velocidad. Entonces, lo más interesante es saber cuál es la velocidad en la cual el sujeto ya quiebra, digamos, ese equilibrio del metabolismo para llevar adelante un trabajo de intensidad elevada. ¿Sí? Esos son los test yo-yo. Dos de los tres, porque los test yo-yo son tres. El de resistencia, que es como el Kurnavet, que es continuo todo el tiempo sin parar, que tiene menos validez que el Kurnavet, o sea que si van a hacer test de resistencia con cambio de dirección les conviene hacer el Kurnavet antes que el yo-yo. Pero los otros dos son de resistencia intermitente o de recuperación intermitente. O sea, uno es continuo y los otros dos son fraccionados. ¿Sí? Y después tenemos este, que es más nuevo, que es el yo-yo de la década del 90. Este del 2008, que es un poco más nuevo, que este es de 30-15. ¿Sí? Se llama test de 30-15 porque vos corres 30 segundos y descansás 15 segundos caminando. Entonces son 30 segundos de carrera, 15 segundos de marcha. 30 segundos de carrera, 15 segundos de marcha. O sea, son bloques de 45 segundos. Y cada bloquecito de 45 segundos se hace cada vez más rápido. ¿Bien? Bueno, es un test incremental, por eso les digo, porque vos vas subiendo cada vez más rápido. Es progresivo porque se hace cada 45 segundos, o sea, cada bloque es más rápido que el anterior. Es máximo, porque la idea es alcanzar el valor más alto del sujeto, y que se utiliza también para la prescripción de trabajos fraccionados de alta intensidad.
No es tampoco un test de VO2, ¿no? Estos test no son test de VO2. Que vos después tengas fórmulas para estimar el VO2 es otro tema, pero no son test de VO2, son test que están hechos para estimar valores de entrenamiento. Punto. Entonces, el test de 30-15 es incremental progresivo máximo, eso ya lo sabemos. Corres 30 segundos, descansas 15 segundos, 30 segundos, 15 segundos, 30 segundos, 15 segundos, así sucesivamente. Siempre corres 30 y siempre descansas 15. Los 15 no son quietos, son caminando de una línea a otra, después lo vamos a ver. No es un test para velocidad de VO2 ni para estimar el VO2, más allá de que vos le puedas poner fórmulas para estimar el VO2 que tengan validez, pero no es un test de VO2. Lo que tiene interesante en comparación al anterior, a los yo-yo, es que la distancia es más larga. Al tener distancia más larga, la velocidad está más asociada a la velocidad del VO2. ¿Eh? ¿Vamos? Entonces, si bien tampoco te da la velocidad aeróbica máxima, porque no está relacionado con eso, tiene mucha más correlación. ¿Sí? El otro, al tener 20 metros, los cambios de dirección son más juntos, digamos, ¿no? Porque vos frenás y arrancás en la mitad de distancia que este. Este, al tener 40 metros de carrera, pues se hace en 40 metros, en la cancha de handball, digamos, fue creado en handball, así que se hace en 40 metros, vos cambias de dirección a los 40 metros. En el otro cambias de dirección a los 20 metros. ¿No? Entonces, este lo que tiene es un componente metabólico mayor, porque vos tenés que sostener esa velocidad durante un periodo mayor de tiempo en comparación a la anterior. Sí, o sea, la aceleración y la desaceleración en comparación a la distancia total recorrida, proporcionalmente es más corto. Y el sostenimiento de la velocidad es más largo. Entonces tiene un componente metabólico mayor. Tiene menor cantidad de cambio de dirección, es lo que les quería decir, porque vos cambiás de dirección cada 40 metros, en el otro cada 20 metros. ¿Sí? Y la velocidad media es más larga, ¿no? O sea, es todo lo que le estaba diciendo recién. Entonces, entre cambio de dirección y cambio de dirección que están en los extremos de la cancha, vos todo el resto del tiempo tenés que sostener esa velocidad. Entonces, la sostenés más tiempo metabólicamente en comparación al otro test. ¿Sí? De todas maneras, cualquiera de los dos puede ser utilizado. O sea, depende de las características del deporte o de lo que vos quieras trabajar. Bueno, puedes utilizar un test o el otro. Lo que sí no tiene niveles, o sea, todos arrancan igual. ¿Ah? No hay un nivel 1 y nivel 2 como en el recovery. ¿Sí? Pero bueno, no es que sea uno mejor que el otro, tiene características diferentes. ¿No? Entonces, el mismo autor sugiere que la prueba debe usarse para reproducir y evaluar capacidades físicas que ocurren durante el entrenamiento fraccionado de alta intensidad, que incluye cambio de dirección. ¿Sí? Entonces, el objetivo principal de este testeo es ese, encontrar velocidades asociadas al entrenamiento de alta intensidad. Acá tenemos la tablita, ¿eh? La tablita es la cantidad de pasadas, la velocidad arranca en 8 y va subiendo en 0,5 en cada uno de los estadios, ¿no? Y acá lo tenés en metros por segundo. Entonces, el periodo de trabajo es de 30 segundos, periodo de descanso es de 15, la velocidad es de 8 kilómetros por hora y se incrementa 0,5 kilómetros por hora, o sea, medio kilómetro por hora, en cada uno de los estadios, en cada uno de los periodos. ¿Eh? Los periodos duran 45 segundos. En la mayoría de los test que hemos visto, la mayoría de los test de VO2, el periodo dura 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Bueno, este dura menos tiempo. ¿Sí? Y aumenta en 0,5. Son características diferentes. ¿No? Y lo que tiene es, bueno, mide 40 metros, es el ancho, digamos, de la cancha de handball. Y lo que pone el autor es como referencia, para poner en vez de tener los conos, digamos, de las líneas, lo que pone como referencia son las líneas de la cancha. Entonces vos tenés la línea A, que sería uno de la línea de gol, digamos, de la cancha de handball, la otra línea, que sería llamada la línea C, y la línea mitad de cancha, que sería la línea B. Entonces vos tenés línea A, línea B, que es mitad de cancha, y línea C. Y después lo que tenés es una zona, que es esta liñita blanca que está acá. Esa zona está a 3 metros.
Entonces, esta sería la zona en donde vos tenés que caer en el momento que suene la chicharra. En cada zona vos tenés esos 3 metros. Entonces vos tenés la línea B con 3 metros para acá y 3 metros para acá, ¿no? Entonces 6 metros. O sea, dentro de esta zona vos tenés que caer al momento de que suene la chicharra. Y después en la zona final, digamos, la línea de gol del otro lado, lo mismo. Tenés otra vez la línea 3 metros. ¿Ah? Entonces vos tenés que estar dentro de esa zona al momento de sonar la chicharra. ¿Sí? Entonces, el ritmo de carrera te lo va poniendo una señal sonora. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vos arrancás, comienzo. La línea, esta rosadita, es el sujeto que está corriendo. Entonces, sale de acá, suena el beep. Viene corriendo, 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 corriendo. Cuando suena el beep, tiene que estar por acá. Sigue corriendo, 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 corriendo. Suena el beep, tiene que estar en esta zona. Cambia de dirección, va para allá. Ta, ta, ta. Suena el beep de nuevo. Y a los 30 segundos suena un doble beep. Hace 2 veces el mismo pitido. Y ahí lo que te dice es que el sujeto tiene que caminar hacia la zona que está adelante. Entonces el sujeto terminó acá, entonces va caminando hasta la zona siguiente, ¿no? Que son 15 segundos. Y cuando llega acá, da la vuelta y arranca de nuevo. ¿Eh? Lo que pasa es que el siguiente, digamos, bloque va a ser un poco más rápido. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, acá estamos en 8,5 y acá nos vamos a 11,5. O sea, pasamos del nivel 2 al nivel 8. Este es otro ejemplo que sería el nivel 8. Entonces, en los mismos 30 segundos, el sujeto corre para allá, viene para acá, vuelve a correr para allá, le suena el beep y tiene que caminar hasta acá. ¿Sí? Y acá se queda hasta que vuelva a sonar el beep después de los 15 segundos y arranca de nuevo. O sea, obviamente, como va cada vez más rápido, en los 30 segundos recorre más distancia. Entonces, pasa exactamente igual que antes. El sujeto cuando no llega a la primera marca, se le avisa. Si corrige y llega a la siguiente marca, no pasa nada. Pero si se le avisa y no corrige en la siguiente marca, se cortó el testeo. Y se toma como velocidad final la anterior, que es la última que ha hecho bien. ¿Sí? O sea, en líneas generales es similar. Acá tenemos un videito. Entonces, ven, arrancan. Esta es la zona B, allá está la zona A y acá está la zona C. Ahí volvió a sonar el pitido. Acá, pim, volvió a sonar el pitido, arrancan de nuevo. ¿No? Ahí volvió a sonar el pitido y así sucesivamente. Es más largo, ¿no? Entonces, al ser más largo, la velocidad tiene que ser sostenida durante un periodo mayor de tiempo, ¿no? Bueno, y este se quedó, tiene que ir acá. ¿Bien? Es bastante fácil de hacer el test. Lo único que necesitas es una instancia mayor, ¿no? Pero bueno, piensen que el test fue hecho para handball, así que la cancha no tenía. Igual hay adaptaciones hoy día en otros deportes. Eso lo pueden sacar de la página del test de Bouchet de 3015. De hecho, hay aplicaciones, se pueden bajar la aplicación al celular y ahí tienen el audio para el testeo. El test de 3015 es específico, pero no para los deportes, no para un deporte específico, sino para un entrenamiento, ¿sí? Que se usa en deportes de modalidad intermitente. ¿Sí? Entonces, la velocidad que te brinda es básicamente velocidad para entrenar. ¿Sí? Entonces, si pasamos la velocidad a la gráfica que yo les hice al principio, los autores dicen que la velocidad final del testeo está cercana al 120% de la que le corresponde al VO2. O sea, vos terminás corriendo a más velocidad de tu VO2. ¿Sí? O sea, estás en zona tradicionalmente llamado zona láctica. Entonces, estás por encima de ese VO2. Y lo que te dicen los autores es que vos tendrías que trabajar de esa velocidad hasta el 80% para abajo. 80-85% para abajo. O sea, lo que te están diciendo es que tienes que trabajar en esta zona, que es una zona característica del trabajo intermitente para mejorar el VO2. ¿No? La idea es que este VO2 o se mantenga o se aumente. ¿Sí?
Ustedes pueden mejorar una variable fisiológica trabajando o muy pegadito de esa variable o por encima de esa variable. Entonces pueden arrastrar las adaptaciones a que el sujeto mejore esta variable. ¿Sí? Y antes del testeo, lo que proponen los autores es eh, hacer un test de 20 metros, que sería el ancho de la cancha. ¿La idea cuál es? Ver cuál sería la velocidad alcanzada en esos 20 metros. Particularmente, quizás 20 metros es medio cortito, pero los autores a ver, piensen que está hecho para handball. Entonces, habrán estudiado que 20 metros alcanzaba para el deporte que ellos hacen, ¿no? Entonces, ellos querían saber cuál sería la velocidad que vos alcanzás en recorrer esta distancia. Y a esa velocidad le restás la velocidad asociada al test. Entonces, en definitiva, lo que te termina dando es cuál sería esa reserva que vos tenés entre la velocidad alcanzada por el testeo y la velocidad máxima de carrera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, si vos tenés dos sujetos, sujeto A y sujeto B, y el sujeto A y B tienen la misma velocidad, digamos, de VO2, ¿no? Pero el sujeto A tiene una velocidad máxima más baja, por ejemplo, de 29, y el sujeto B tiene una velocidad más alta, de 33, y los dos los haces entrenar a un determinado rango de velocidad, que en este caso sería 21,5 kilómetros por hora. El sujeto A se va a estar reforzando un 33%, el sujeto B un 24%. O sea que, más allá de que esta velocidad sea la misma para los dos, vos decís, ah, pero los dos tienen el mismo VO2, entonces le ponemos la misma velocidad y listo. Pero no, porque este de acá va a tener una reserva anaeróbica, entre comillas, anaeróbica más baja que el otro. Por lo tanto, la realidad es que el porcentaje al cual el sujeto se está esforzando con relación a su velocidad máxima es mayor con relación al otro. ¿Sí? Entonces el sujeto, lo que sacaron de interesante es esto, conocer cuál sería el valor de velocidad máxima del individuo y en función a ese valor de velocidad máxima del individuo, calcular, digamos, el porcentaje de trabajo. ¿Bien? Eso con relación a los intermitentes. Después se acuerdan que habíamos hablado, y de hecho este sí lo hicimos, que es el test de RCA, o sea, de capacidad de repetir sprints, que también es una modalidad de trabajo intermitente. ¿Eh? Pero la gran diferencia es que esto se hace a máxima intensidad, al máximo ritmo de trabajo posible. ¿Bien? Entonces, los sprints de corta duración, menores a 10 segundos, intercalados con breves periodos de recuperación, también menores a un minuto, son comunes en muchos de los deportes. Entonces, la capacidad de producir el mejor rendimiento promedio, porque en definitiva vos lo que estás analizando es el promedio de velocidad, a lo largo de una serie de sprints separados con periodos de recuperación cortos, es un elemento interesante para tener en cuenta en función a la resistencia que tenga el sujeto a capacidad de repetir sprint. Y de ahí surge el concepto de RCA. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería el RCA? Bueno, la capacidad del sujeto de reproducir sprint con aceleración y desaceleraciones realizadas a alta o máxima velocidad. ¿Sí? Según el amigo Banspo, la velocidad alcanzada tendría que superar los 21 kilómetros por hora, los 6 metros por segundo. Obviamente, a medida que nosotros vamos realizando trabajos, los procesos metabólicos se van a ir modificando. Entonces, acá lo que tienes tiempo de trabajo, hasta 14 segundos, y alteración de los niveles de lactato, las reservas de fosfocreatina y las reservas de ATP. Entonces, obviamente, cuanto más largo es la carrera, más bajan las reservas, tanto sea de ATP, bajan la reserva de fosfocreatina y progresivamente van incrementándose los niveles de lactato porque al bajar sobre todo la fosfocreatina y vos querer tratar de mantener la potencia de carrera o la potencia de trabajo, la glucólisis empieza a ser cada vez más importante ya a partir de los 2 segundos y empieza a predominar por sobre el nivel de la fosfocreatina, que suele tener una capacidad más baja. Por lo tanto, la glucólisis empieza a acelerar y al acelerarse la glucólisis tiende a aumentar los niveles de lactato, ¿no? Lo cual es completamente normal porque es el producto final, digamos, de la glucólisis. ¿Bien? La cuestión es que
vos podés hacer trabajos de 4 segundos, de 5 segundos, entonces no llegás a aumentar mucho esto, no llegás a bajar tanto esto, pero el problema principal es la recuperación. Si vos le dejás recuperaciones largas, vos empezás a recuperar los fosfatos, vos empezás a recuperar los niveles de ATP, que en realidad tanto no caen en esos tiempos, y no vas a tener niveles elevados de lactato ni de glucólisis. Pero si los tiempos de recuperación son breves, el problema que tenés es que no llegás a recuperar la fosfocreatina. Eso hace que progresivamente no recuperes tanto ATP y ese ATP empieza a desdoblarse y empieza a formar AMP. Y se acuerdan que cuando se formaba AMP empezaba a aumentar la tasa de fatiga del individuo y empezaba a bajar la velocidad con la cual puede contraer las fibras musculares. Por lo tanto, va a bajar la potencia muscular. Entonces, la cuestión es cuánta capacidad tiene el sujeto de sostener trabajos de intensidad máxima con periodos de recuperación muy breves. ¿Cuáles son los parámetros generales que lo habrán visto con Pablo, pero a modo de ejemplo? La duración menores a 10 segundos, la distancia 20-40 metros, va a depender de la velocidad del sujeto. Repeticiones de 6 a 7. La otra vez hicimos un testeo que eran 6 repeticiones de menos de 10 segundos a 35 metros. La micropausa son de 20 a 30 segundos, la otra vez le hicimos de 10 segundos, puede ser más bajo. La macropausa de 4 a 5, dependerá del objetivo y la modalidad del trabajo, o sea, son pausas largas, las macropausas son largas para poder restituir los sustratos energéticos, y el tipo de pausa, si es activa, tiene que ser muy suave, o directamente pasiva, ¿no? Y uno de los testeos, que fue el que hicimos la vez pasada, es el test de RAS, que es uno de los test más antiguos de esta modalidad de trabajo. Ven desde la década del 90. Entonces, ¿cómo es el test? Bueno, ya lo conocen porque lo hicieron. Es un test fraccionado máximo, ¿sí? A velocidad máxima, all out. Primero hay que determinar la masa corporal del sujeto, después hace una entrada en calor, 5 o 10 minutos, y después hace un estiramiento general, suave, y después, ¿cómo son? Son 6 pasadas de 35 metros cada pasada, con 10 segundos de recuperación. Entonces, van, corren, 10 segundos, vuelven, ya lo saben porque lo hicieron. La confiabilidad y la validez de los resultados de la prueba dependen de que los atletas no controlen el ritmo, obvio, ¿sí? O sea, la idea es hacer el esfuerzo lo más rápido posible, o sea, la máxima intensidad posible. Si empezás a controlar el esfuerzo, te va a cualquier cosa. Porque la idea, ¿cuál es? La idea es ver qué capacidad tenés vos de mantener un promedio de potencia elevado a expensas de un trabajo de máxima intensidad. Si vos bajás la intensidad y la activación de las fibras explosivas ya no va a ser tan alta, el nivel de activación neuromuscular va a ser más bajo, más allá de que te muevas rápido, pero no te mueves de manera explosiva, o sea, el tiempo de contacto no va a ser explosivo. Y obviamente, enfatizar el uso del tiempo total de los sprints, o sea, tratar de bajar la sumatoria total de los sprints, y no disminución del porcentaje, va a realizar de cada sprint lo más rápido posible. O sea, siempre buscar que el sujeto lo haga a su máxima intensidad posible. Entonces, bueno, acá un ejemplo, ¿sí? ¿Se acuerdan la vez pasada que hicimos las 6 repeticiones? Cada uno había anotado los tiempos del compañero que había corrido. Después, ¿qué hacíamos? Calculábamos la potencia. La potencia se calculaba por la masa corporal, por la distancia, que este numerador siempre era el mismo. ¿No? Bueno, no vas a andar perdiendo un brazo a medida que vas corriendo, así que la masa corporal es la misma. La distancia es la misma, porque eran 35 metros. Lo único que cambiaba era el tiempo. Y el tiempo se elevaba al cubo. Entonces, esta es la formulita para calcular la potencia. Entonces teníamos los tiempos, sumábamos todos los tiempos, le daba la potencia de cada pasada, y siempre va a haber una potencia más alta y una potencia más baja. Siempre va a haber lo mismo. Esto de todas maneras se los hice ahí en el Excel, así que ya lo tienen para hacer. Y lo que calculaba era el índice de fatiga, o sea, cuál es la tasa de incidencia de la resistencia del sujeto en el rendimiento. Entonces, cuanto más bajo era la diferencia entre potencia alta y potencia baja en relación al tiempo total del trabajo, significa que el sujeto tiene cada vez más resistencia a sostener esa potencia. Ahora,
¿Ustedes tienen solamente esta fórmula? No, tienen todas estas fórmulas. O sea, hay 450.000 fórmulas. Acá, por ejemplo, les puse 8. ¿Sí? Entonces, todas estas fórmulas sirven para calcular lo mismo. Entonces, quizás encuentran eh, dos fórmulas, tres fórmulas, cuatro fórmulas. Sí, va a haber un montón de fórmulas. Cada autor busca fórmulas diferentes, ¿no? Pero, ¿qué sucede? El objetivo es el mismo, tratar de que el índice de fatiga sea el más bajo posible. No importa qué fórmulas uses, el concepto es el mismo. Vos tenés que buscar que el índice de fatiga sea el más bajo, porque lo que te está marcando es que el sujeto tiene menos repercusión en su potencia a medida que va haciendo varios sprints con recuperaciones pocas, cortas. ¿Sí? Entonces, ¿para qué les pongo esta filmina? Para que se den cuenta que hay un montón de fórmulas, que diferentes autores encuentran fórmulas diferentes. Algunos prefieren sumar todo el tiempo, otros lo multiplican por 100, otros agarran la potencia más alta, la potencia más baja, otros agarran el tiempo del sprint, o sea, en segundos, no le calculan la potencia. Hay diferentes formas, ¿sí? Eh, pero bueno, nada, es más que nada para que se den cuenta que no hay una sola fórmula. Yo les presenté una fórmula porque es la que más he utilizado, pero hay un montón de fórmulas para calcular el índice de fatiga. Y acá lo que tenemos son ejemplos. Entonces, después lo que se puede hacer es directamente eh, una gráfica de cómo se va comportando las potencias. Pueden hacer lo mismo con los tiempos, lo que pasa es que le va a aparecer al revés. O sea, cuanto menos tiempo le va a aparecer más abajo y cuanto más tiempo le va a aparecer más arriba. O sea, le va a aparecer la fórmula, la gráfica al revés. Pero lo pueden hacer como quieran. Acá porque está puesto con la potencia, porque el test original es con potencia. Entonces, lo que ven es acá un sujeto que tiene poca potencia, porque en realidad la potencia máxima tendría que rondar los 700, 900. Acá tenemos poca potencia, los dos. Pero el que está en azul, creo que esto lo vimos la vez pasado, el que está en azul lo que ven es que tiene un índice de fatiga mayor, porque hay mucha diferencia entre el valor más alto y el valor más bajo. No sé que después dentro de todo la sostiene, lo que tiene es mucha diferencia entre la primera y la última. En cambio, el otro, si bien también tiene diferencia entre la primera y la segunda, tiene más resistencia a una potencia más baja. ¿Sí? Entonces, en función de eso, vos sabés, bueno, a ver, estos valores son bajos, listo, hay que mejorar la potencia. El sujeto, supongamos que tiene una buena potencia, pero no la resiste, bueno, trabajamos sobre la resistencia de esa potencia. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces, la gráfica lo que hace es simplificarte la lectura del material. Ahora, ¿qué pasa? En el test anterior, lo que hicimos fue un test lineal, o sea, derechito para adelante, sin cambio de dirección. Acá lo que podemos hacer también es con cambio de dirección, ¿no? Entonces tenemos test de RCA con cambio de dirección. ¿Eh? Los test de RCA con el cambio de dirección también son varios, no hay uno solo. Yo les voy a presentar uno, pero hay un montón. Es cuestión de buscarlos. Lo que tiene interesante es que vos le agregás la variable de no ser 100% lineal, sino cambio de dirección con ángulos diferentes, ¿no? En este caso, son 7 repeticiones con recorrido de 25 segundos de pausa. Entonces, el sujeto sale corriendo desde acá, 10 metros, va hacia afuera, vuelve, ¿no? Hace 5 metros más y acá termina el tiempo. O sea, el tiempo se contabiliza acá, ¿sí? Cuando pasó esta línea. A partir de acá tiene 10 metros más de trote, da la vuelta y vuelve al trote nuevamente hacia el punto de origen. ¿Sí? La pausa esta, desde acá para acá, son 25 segundos. Esto lo tiene que hacer a la máxima velocidad posible. Entonces es pique, 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 trote. Pique, 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 trote. Así 7 veces. ¿Está? Entonces hay que registrar los tiempos de cada pasada. ¿Está? Entonces los tiempos de cada uno de estos piques con la línea continua. Se cuentan las 7 pasadas y el tiempo de descanso es el mismo. Entonces, lo que haces es buscar el mejor tiempo, el peor tiempo, el tiempo promedio, el tiempo en el sujeto de la fatiga. El tiempo de fatiga se hace el mejor tiempo sobre menos el peor tiempo. ¿Sí? E igual de todas maneras lo tienen ahí en el Excel. Yo les di
el índice de fatiga en función al tiempo óptimo. El tiempo óptimo se suele calcular teniendo en cuenta el menor tiempo por la cantidad de repeticiones que tiene que hacer el testeo. Entonces, Profe, sí, entonces si queremos hacer el de cambio de dirección, el Excel que vos nos pasaste, ¿nos sirve también pasar los valores y nos va a dar los mismos resultados? sí, sí, le tenés que poner, déjame pensar. Sí, lo que pasa es que le tenés que poner el peso corporal, la potencia te lo va a dar, lo que pasa es que tenés que cambiar la distancia, porque la distancia yo le Ah, puse 35 metros, pero le cambié la distancia y listo. o Es sea, le variable. pones la distancia teniendo en cuenta los cambios de dirección. Claro, le pones la distancia del recorrido total, le pones la masa corporal y ya está, te va a dar lo mismo. Y Después- a esa distancia total le agrego lo que sería la pausa o no. No, no, la pausa no tiene nada que ver. Ah, listo, No, listo, no, la perfecto. pausa no. Solamente tenés que poner Gracias, los profe. tiempos. Tenés que poner los tiempos de cada pasada, tenés que poner la distancia del testeo y tenés que poner la masa corporal del individuo. Y después ya con eso te da. Perfecto, gracias, profe. Bueno, las repercusiones fisiológicas van a depender del tiempo de trabajo y de la densidad de la serie. ¿Sí? Que es lo que venimos hablando. ¿Sí? Entonces, no va a ser lo mismo que los tiempos sean de 5 segundos, de 4 segundos, de 10 segundos y la relación entre trabajo y descanso. ¿No? Cuanta más chiquita sea la pausa, más vas a incidir en agotar una reserva energética, porque más vas a gastar de esa reserva energética. ¿Sí? Y por lo tanto va a tender a mejorar más la capacidad de ese sistema. Cuanto más larga sea la pausa, más vas a poder sostener la potencia. Por lo tanto, más va a incidir sobre la potencia del sistema y por lo tanto sobre la capacidad de síntesis de nuevas enzimas para potenciar ese sistema energético. ¿Sí? Bueno, fin de la clase. Fin de la clase y fin de la materia directamente. ¿Sí? Bueno, dudas, consultas, inquietudes. Soy todo oídos. Profe, la otra vez también que hicimos con la fotocélula, los cambios de dirección hacia la izquierda y hacia la derecha, ese también sería para una variante de RCA. El de Algo cambio de así. dirección, Sí. el de, ¿cómo se llama? De Era la como punta una, flecha. sí, de la flecha, perdón. Lo que pasa es que ese no es para RCA, salvo que vos lo hagas por lo menos 6 7 veces a la máxima velocidad con pausas cortas. Ahí sí. Bien, De hecho, eso puede hacer un trabajo de tesis final. Por ejemplo, con la misma, podés pero agarrar. con otra dirección. No, lo que sí tenés que hacer es agarrar y tomarle el de RCA o sea, el RAS, o tomarle este que les mostré recién con cambio de dirección. Y después, con esos valores, vos sacás el índice de fatiga de cada uno, ¿no? De los deportistas. Y después, la semana siguiente, o dentro de 2 semanas, lo ideal sería la semana siguiente, hacer la adaptación, este test de punta de flecha, pero no para velocidad, sino para sostenerlo. O sea, 6 7 pasadas, en realidad tendrías que hacer 6 pasadas con recuperaciones de X cantidad de tiempo. Lo pones vos. Y evaluás al mismo grupo. Entonces vos después le Claro, sacás el índice de fatiga para las dos pruebas. Y vos después tenés que comparar si cada sujeto tiene un índice de fatiga alto o bajo en cada una de las pruebas. Si cada sujeto tiene índice de fatigas alto en las dos pruebas o bajo en las dos pruebas, puede decir que hay una correlación, o sea, hay una relación entre ambos protocolos. ¿Entendés? bien. Sí, sí, perfecto. Es fácil de hacer. Bueno, ¿qué otra duda? Recording stopped. Ivancito, Adrián, ¿quieren sumar algo? Yo pensé que No, no había nadie el otro día. todo ok con esto. Perfecto, genial. Si hay dudas con lo mío, con lo que he dado yo, en algún Ah, sí, momento, aprovechen. Aprovechen que hoy es última clase, así que si tienen dudas. momento.
Buenísimo, Profe, mira, no hay duda de nada. profe, una duda, pero respecto al final. La fecha del 21, o sea, de esta materia, ¿es sí o sí esta materia de este año, digo? ¿No puede ser otra fecha el año que viene? O sea, para anotar, sigo. Sí, sí, ustedes tienen, o sea, una vez que termina la materia, que regularizan la materia, digamos, que ustedes ya están regularizados, ustedes tienen hasta 2 años para presentarse a final. ¿Sí? O sea, no es solamente ahora. Ahora es la primera fecha. Si no se presentan ahora y se quieren presentar en febrero, ningún problema. No hay problema, se presentan en Claro. febrero. Si tampoco se quieren presentar en febrero y se quieren presentar en julio del 25, ningún problema. ¿No? O sea, no es que sí o sí tenés que rendir ahora. Si ahora te va de Ah, listo. bien, pero no podés o X, ningún problema. Sí, Rendís sí, en la siguiente instancia. sí, sí, porque tengo justo laburo y se me iba a complicar No, no hay ese. problema. Y el examen es similar, o sea, no es que es más difícil la otra, es lo mismo. ¿Sí? Ah, perfecto. Bueno, Lo muchas que gracias. sí, lo que sí aprovecho la pregunta, no les puede ir mal 3 veces. A la tercera vez que le va mal en el final, recursan la materia. ¿Sí? Pero eso sucede si rinden y le va mal. Si no rinden, no se considera que le fue mal. Ahora, si se les pasa los 2 años y no rindieron, ahí sí tienen que recursar. ¿Bien? Bueno, ¿qué Pero otra pregunta? teniendo en cuenta el final de anatomía, ¿es el mismo Bien. método de examen? Sí, lo único que va a cambiar, eso dan preguntas choice, lo único que va a cambiar es que seguramente le suba al campus el día del examen un Excel con alguna evaluación de alguna variable. Y en el formulario tengo, por ejemplo, ¿cuál es por ejemplo, le subo eh, un grupo de datos con la distancia alcanzada en un lanzamiento de pelota, en fuerza explosiva, digamos. Entonces le pongo, bueno, a ver, ¿cuál es el promedio de los datos de la distancia alcanzada de la pelota? ¿Cuál es el desvío estándar? ¿Cuál es el cuartil 1? ¿Cómo dividir? ¿Qué variable dividiría el grupo en 2 partes? O le pongo 2 evaluaciones, o sea, un día en agosto y un día en noviembre. Y le digo, bueno, ¿cuál fue la diferencia entre uno y otro en función a el entrenamiento del medio? ¿Sí? O sea, todo lo que vimos en la clase grabada. Van a tener 1 hora para hacer el examen. Bien, perfecto, profe. Muchísimas ¿Vale? gracias por la información brindada este año y bueno, nos estaremos viendo el 21. No, estaremos viendo. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra duda, consulta, inquietud? Profe, Pregunta. me quedó una duda con respecto a la relación de trabajo-pausa y en relación a la pausa, para cambiar el sustrato energético para la siguiente, digamos, la siguiente serie que realice el trabajo. Sí, ¿qué Pero no pasa? me quedó claro eso. No me quedó claro si eso pasa. Sí, sí, va a pasar. De hecho, por eso les mostré el trabajo de Viciotti. En ese trabajo de Viciotti, fíjense que al 100%, en 10 por 10, 20 por 20, incluso 30 por 30, el sujeto no encuentra niveles elevados de lactato. Cuando si vos lo harías en forma interválica, pasadas en zona del 100% o incluso en forma continua, intensiva, los niveles de lactato van a aumentar mucho, básicamente porque vos estás dependiendo básicamente de la glucólisis. Entonces, en el trabajo fraccionado, en este caso intermitente, el autor mismo no encontró diferencias entre antes de hacer la pasada y después de hacer las pasadas por el cambio, digamos, en el sustrato energético, dependiendo principalmente, seguramente más de las grasas que se van a ir acumulando, o sea, de la utilización de grasas que se va a ir acumulando hacia una intensidad más alta, porque aparte lo hizo en sujetos entrenados, y la utilización misma del lactato que se generaba como fuente energética. ¿Sí? Entonces, va a depender de cuánto tiempo de trabajo sabe, cuánto tiempo de descanso le metan,
y obviamente la capacidad del sujeto en su consumo de oxígeno para ir alternando los sustratos energéticos a la hora de llevar adelante la actividad. Pero eso va a depender de cada grupo, de cada sujeto, porque va a depender obviamente del nivel de entrenamiento que tenga. Ah, bien, bien, profe. Perfecto. Bueno, ¿qué otra pregunta? Bueno, muy bien, gente. Damos cierre entonces. Terminamos esto, primer año. Terminamos primer año en realidad, porque ya está. Esta es la última materia del primer año. Así que bueno, a ponerse contentos, a brindar. Bueno, espero que les haya servido la materia. Obviamente, cualquier duda, consulta, me escriben a mí o a Iván sobre los contenidos que tengan de las clases que les haya dado Iván. Nos vemos el año que viene. Nos veremos ahí, nos cruzaremos en las actividades prácticas. Eh, y bueno, nada, espero que les haya servido el material que les estuvimos dando. Nos quedamos medio cortos, siempre nos quedamos cortos, porque siempre hay más material para dar. Pero bueno, me parece que pudimos aprovechar dentro de todos los encuentros presenciales, que también nos quedamos algunos cortos. Este, pero bueno, me parece que le brindamos buen material y esto siempre es capacitarse constantemente, ¿sí? O sea, no se queden solamente con lo que le estamos dando nosotros, es básicamente tratar de que ustedes abran la cabeza y empiecen a buscar material por ustedes mismos, empiecen a buscar trabajo de investigación, buscar sobre algún tema que les haya interesado y ampliarlo. El trabajo de la tesis es un buen TFI, digamos, el trabajo final de investigación es un buen recurso para investigar sobre algo que a ustedes les haya interesado a lo largo de toda la cursada. No necesariamente hay que ser esta materia, sino de cualquier otra materia. Entonces, piénsenlo como eso, piénsenlo como una forma de capacitación y simplemente tirarles ideas de contenidos que, si bien tienen un hilo de conducción, o sea, la idea, la materia del cuatrimestre que viene va a estar relacionada con lo que van viendo todo en primer año, entonces tienen un hilo de conducción. Bueno, la idea es obviamente que ustedes eh, abrirles un poco la cabeza y que ustedes vayan a buscar material y sigan capacitándose por su cuenta, también obviamente contando con los docentes de la licenciatura y que les pueda resultar útil alguno de los trabajos de investigación para el día de mañana hacer el trabajo final de investigación de la licenciatura. ¿Sí? ¿Estamos? Así que bueno, nada, espero que les haya interesado, que les haya gustado y cualquier duda o consulta, como siempre, me escriben. ¿Ah? A mí o a Iván seguramente no tendrá ningún problema. El año que viene, aparte, los voy a ver en la Ah, es cátedra verdad, también. verdad. Es verdad. Vamos a estar juntos en teoría y práctica, teoría y método del entrenamiento deportivo junto con Eric Bayodoro. Así que Es vamos verdad. a volver a vernos. Ok, bien. Bueno, de mí zafan, lo van a tener al crack. Bueno, gente, nada, Gracias, profe. Muchas nos vemos la gracias. que viene. Chau, Bueno, chau. éxitos en los exámenes, estudien. Sí, Gracias, Iván. Gracias, profe. Nos vemos. nos Bueno, vemos. profe, gracias. Chau, Chau. chau. Saludos.